Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me da mucho gusto acompañarles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Edwin Morón. El día de hoy estaremos platicando acerca de las dimensiones rituales del tabaco con Paulina Pelayo. También tendremos la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, de Comunidad en Comunidad y Semanario de la UIEM. Así que quédense con nosotros, esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como ya decíamos, vamos a estar platicando acerca de las dimensiones rituales del tabaco, Vero Auditorio, y es que esta planta, este utensilio, tiene una larga data histórica, sobre todo en nuestro continente. A pesar del estigma en el que actualmente se encuentra, es una planta de un poder interpretativo, de un poder dentro de nuestra cotidianidad y dentro de nuestra cultura muy amplio. Me parece, Edwin, que es necesario también señalar que en la medida que vamos articulando diferentes elementos de conocimiento, no solamente desde la ciencia, sino también desde la sabiduría, de la tradición oral, de los pueblos originarios, de nuestra propia familia, el concepto y sobre todo la práctica que podemos alcanzar ante algún elemento de la naturaleza, frente a alguna cosa que tengamos en nuestro alrededor, pues me parece que va teniendo una mayor trascendencia. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de esta planta, del tabaco, ya no solamente la podemos visualizar como un objeto, un artefacto utilitario, sino más bien como un ser, como un elemento que posee relacionalidad también con nosotros. En ese sentido, cuando conocemos los diferentes factores que se articulan ante un elemento, pues vamos comprendiendo no solamente su historia, sino también parte de su biología, parte de las ubicaciones geográficas en donde se encuentra o donde ha existido esta planta, por ejemplo, y de esa manera también van emergiendo los usos, las prácticas que se tiene en diferentes culturas con esta planta o con este elemento, y de esa manera también nos va dando un panorama muy amplio de las perspectivas cosmogónicas, cosmovivenciales, que hasta el día de hoy resuenan en la memoria y en la práctica de las comunidades. Pues quédense con nosotros precisamente para poder platicar de todas estas cuestiones a lo largo de la emisión. Esto es Conexiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. En este espacio-tiempo de tantos cambios y de tantas reflexiones, quiero poner sobre la mesa, en los pensamientos y en el corazón, unas reflexiones sobre el buen vivir desde la perspectiva de la crítica al desarrollo. Un tema esencial, clave en los planteamientos del buen vivir. Y como este tema del buen vivir cada vez cobra más importancia, se reflexiona, incluso se construye o se plantea como una alternativa, por eso mismo considero esencial la reflexión sobre cómo el buen vivir en su base, en su raíz, plantea una gran resistencia a la imposición de un modelo ajeno, de un modelo de vida, ajeno al de los pueblos vinculados con la tierra, ajeno a los antiguos, ajeno a las naciones originarias que tienen una relación armónica con la naturaleza, que viven en comunidad y que mantienen su idea de la vida plena, que es el buen vivir. ¿Y por qué? Pues porque la idea del desarrollo es un modelo que está asociado al progreso. Recordemos la emblemática carta del jefe Seattle
al presidente de los Estados Unidos cuando quiso o compró su territorio para que pasara el tren. Allí en esta carta, si no la has leído, no has escuchado de ella, se resume el planteamiento distinto de quienes están relacionados con la tierra como su madre, como lo que le cobija, le abastece y tiene que ver con sus ancestros, frente a la idea del desarrollo, del progreso, que devasta o que no considera factores claves de lo que es vivir en este planeta. ¿Qué pasa? Después de esta carta a Seattle, han habido y siguen existiendo muchas comunicaciones de pueblos que defienden el buen vivir y que se oponen a la asimilación por parte del modelo de desarrollo. El desarrollo o los distintos modelos de desarrollo que tienen muchos apellidos. Desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo integral y así. Apellidos que intentan matizar una visión ajena a la armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque en el centro, en el eje, por muchos adornos que le pongamos, de la idea del desarrollo está el crecimiento económico. Esa es la clave. Los indicadores están construidos con cuánto crecen los países y ese crecimiento se mide en términos de indicadores económicos de cada país, de cada región o de cada población. Indicadores que muestran la extracción de recursos naturales, la transformación de la riqueza y la generación, entre comillas, de esa riqueza natural, convertida en riqueza material. Y es desde ahí, desde donde viene la idea de que hay unos lugares, unos países que están más adelantados que otros. Antes se les llamaban subdesarrollados, ahora son en vía de desarrollo, pero que finalmente lo que encubren detrás de esto es una visión muy distinta de la vida. Quizás hay pueblos que no quieran entrar en esa carrera, lugares que no quieran entrar en esa carrera, porque ya tienen el buen vivir y no necesitan del desarrollo, porque ya son pueblos que viven en vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La UIM cuenta con la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, en donde podrás adquirir habilidades para manejar recursos naturales y agrodiversidad, con el fin de desarrollar soluciones a las problemáticas de los ecosistemas en las comunidades originarias. Te invitamos a formar parte de la UIM. ¡Inscríbete! Pues ya se encuentra con nosotros Paulina Pelayo para poder estar platicando sobre algunas dimensiones rituales del tabaco. Antes de comenzar con esta charla, vamos a escuchar algunos datos de su biografía y ya empezamos con la entrevista. Paulina Pelayo Delgado culminó sus estudios en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, dedicada a realizar investigaciones en torno a la planta del tabaco y cómo esta, aparte de ser importante, también es considerada sagrada por los pobladores de Mesoamérica desde hace generaciones. Dicho lo anterior, continuamos en Conexiones. Muchas gracias, Paulina, por estar en Conexiones. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues platícanos, Pau, primero algunos aspectos generales para entrar en materia, porque como decía, de pronto hay un estigma muy generalizado respecto del tabaco y pensamos fundamentalmente que este elemento es una droga, que este elemento es un elemento que va en detrimento de la salud humana y precisamente por eso nos gustaría que nos platicaras algunos aspectos generales de esta planta, cuál es su origen, incluso algunas de sus características biológicas.
Bueno, en primera, pues lo que pocos saben es que es una planta nativa de nuestro continente, utilizada por numerosos pueblos originarios de aquí, desde Sudamérica hasta Norteamérica, ¿no? Y ha sido utilizada también en distintos grados. Ha habido pueblos que no han utilizado el tabaco, pero gran parte de pueblos originarios de este continente sí han utilizado esta planta, ¿no? También hay diversas especies. Creemos que el tabaco solo es una especie, y esto es porque se ha dado un énfasis a una, que es Nicotiana tabacum. Es la que se cultiva a nivel mundial para la producción de cigarros, también para los puros, y también, bueno, varios pueblos originarios siguen utilizando esta especie. Sin embargo, las dos especies domesticadas, pues a nivel continente, han sido Nicotiana tabacum y Nicotiana rustica. Aunque Nicotiana rustica ya no es muy utilizada, tampoco muy conocida, y tampoco pues producida, ¿no? o cultivada. Creo que son pocos los pueblos originarios que cultivan todavía esta especie, Nicotiana rústica. Es por eso que Nicotiana tabacum, pues sí, es más conocida, se ha investigado más, se cultiva más, y pues sí, por ende, pues es la principal especie de la que se habla, ¿no? Y que se conoce como tabaco. Y bueno, el alcaloide más conocido de esta especie o de estas especies, pues es la nicotina. A la fecha, pues se utiliza de distintas maneras, tanto en la cuestión agronómica, por ejemplo, se utiliza como herbicida también, y se ha utilizado también en investigaciones médicas, ¿no? En la actualidad. Como para tratar el Parkinson, para tratar el Alzheimer también, pero bueno, hasta ahí no hay, por lo que sé, no hay más investigación, ¿no? al respecto. Y bueno, esta es una especie, como mencionaba, nativa de nuestro continente, específicamente, bueno, sí, un poco más específicamente de Sudamérica. Es una especie híbrida, viene de dos especies. Esto, bueno, tiene miles de años. Es una especie semileñosa, es semiperenne también. El color de su flor puede ir desde el blanco al rosa pálido, al rosa más encendido, hasta casi rojo, ¿no? Pero es la misma especie, aunque varía el color de su flor. Da también numerosas semillas, da muchísimas semillas, son muy pequeñitas, más o menos de 1 milímetro tiene cada semilla. Sus hojas también tienen cierto aceite, se podría llamar, son pegajosas, tienen muchas vellosidades, al igual que la flor, también el tallo. Su raíz no es muy profunda, y esta especie tiene muchas variedades. Entonces está muy bien adaptada a distintos climas, tanto más o menos del nivel del mar, climas costeros, hasta más o menos 2000 metros sobre el nivel del mar, climas más húmedos y altos un poco más fríos. Háblanos dentro de este proceso de adaptación a los diferentes climas, su proceso de propagación, digamos, como planta nativa americana, cómo fue, más o menos cuándo se estima que se haya podido domesticar, cómo se da ese proceso de domesticación sinérgico con otras plantas en tiempos inmemoriales. Pues se dice que más o menos fue domesticada hace 10,000 años. Fue de las primeras plantas domesticadas. Algunos investigadores mencionan que fue domesticada a la par con el maíz, pero pues algunos otros mencionan que tiene pues más tiempo de domesticación, que fue de las primeras, si no es que la primera. A lo mejor osan de decir eso, no lo sabemos, pero que es probablemente la primera especie domesticada en nuestro continente.
y a partir de este conocimiento se fueron domesticando otras especies. Y bueno, también algo interesante es que esta especie compartía espacio con otras especies, no es que solo se cultivara tabaco, sino compartía espacio, como lo mencioné, con el maíz, con otras especies alimenticias, otras plantas medicinales. Y bueno, compartían ese espacio y pues se autorregulaba, ¿no? No era, bueno, como sabemos, antes no se utilizaban lo que ahora se utiliza, ¿no? Para el cultivo, que son pues gran cantidad de insumos, ¿no? Como fertilizantes sintéticos y herbicidas, pero esto es ocasionado a que sabemos que cuando cultivamos una sola especie, es más probable que lleguen enfermedades. Entonces, si se cultiva solo tabaco, pues es casi inevitable que se utilice toda esta gran cantidad de insumos, porque si no se enfermaría todo el cultivo y obviamente se perderían muchas ganancias, ¿no? Entonces, se cultiva de esta manera por la cuestión industrial, pero si vemos en la actualidad algunos pueblos originarios que todavía mantienen esta especie en sus comunidades, no la cultivan de esta forma. No solo es el tabaco, sino, como lo mencioné, comparte espacio con otras especies. Y esto, pues algunos investigadores mencionan que es herencia, ¿no? Herencia pues en este caso mesoamericana, ¿no? Pero como les mencioné, no solo en Mesoamérica pues se utilizaba el tabaco ni se cultivaba, sino en todo el continente. Entonces, sí hay referencia del cultivo de tabaco acompañado con otras especies desde el sur, ahora sí, del continente americano hasta Canadá, ¿no? Pues vamos a seguir dialogando con Paulina Pelayo acerca del tabaco y algunas de sus dimensiones rituales en nuestro continente. Esto es Conexiones, ya regresamos, no se vayan. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Existen diferentes hierbas medicinales para curar el espanto. Todas estas son calientes, como el ajenjo, la hierbabuena, el pirul, misto, hoja de capulín, laurel, 3 toronjiles, estonfiate, hoja de durazno, epazote de perro, epazote de caza, pino, altaniza, y también al hervir estas hierbas se le tiene que agregar un poco de copal. Unos que hay en la besana que nosotros le decimos el alfiler o aguja, mixto azul, el mixto rosa, ese azul hay en la besana cuando apenas empieza a llover. 3 tronquiles, hay una roja, hay una blanca, quién sabe qué, es como café. Pero no me pongo los 3 tronquiles, ya viene el manojito igual, amarrado. El pirú, el pestó, el estonfiate, el pino también, el pino que tenemos, en la hoja de capulín, la hoja de durazno. La persona que realiza la curación no hace una preparación previa. Sin embargo, luego de bañar a la persona con hierbas, el curandero debe ponerse alcohol en las manos, frotarlo y ponerlo en la cara, nuca, cerebro y cabeza. Cuando termina de eso, pues te pones un poco de alcohol con la palma de las manos y ya te limpias en la cara, en el cerebro y ya, para que no te pegue el aire, porque es mucho aire que vas a limpiar. La limpia que uno hace, sí, después duele la cabeza, te debilitas. Bueno, yo sí lo sé porque pues a mí me explicaron cómo le voy a hacer y sí he bañado varios de mis nietos para saber que sí pego o no pego, pero sí. He bañado así mis nietos
y sí, sí hay cura. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos dialogando con la maestra Paulina Pelayo acerca de algunas dimensiones rituales del tabaco. Y bueno, ya hemos escuchado algunos panoramas en torno a la historia, en torno a la ubicación geográfica que desde hace pues muchos años ha tenido esta planta del tabaco a lo largo del continente americano. Pero en particular, Paulina, nos gustaría que nos platicaras cuál es la relación de esta planta con algunas de las culturas indígenas, pues fundamentalmente de México, ¿no? Por supuesto, el uso de la planta y las diferentes dimensiones en las que se ha utilizado en el continente, pues han sido varias, ¿no? Pero de manera particular, ¿cuáles son estos registros que tal vez en códices, que tal vez en algunas investigaciones históricas, tú has encontrado con referencia al uso del tabaco? Bueno, sí, como lo mencioné, ha habido en todo el continente numerosos grupos. No, creo que no hay ningún registro de cuántos grupos han utilizado la planta del tabaco, pero sí han sido pues bastantes, ¿no? Y esto pues a distintos niveles, como mencioné también. Ha habido grupos que no han hecho uso del tabaco, algunos otros que sí hacen uso, bueno, han hecho uso del tabaco, pero muy poco, hasta sociedades que se llaman, o que se hacían llamar más bien sociedades del tabaco, ¿no? Eso en Norteamérica, que justamente se dedicaban específicamente al cultivo del tabaco, al conocimiento del tabaco, al rezo con el tabaco, cantos al tabaco, o sea, toda su cosmovisión, toda su manera de vivir giraba en torno a la planta del tabaco. Por eso menciono que ha sido a distintos niveles, ¿no? En todo el continente. Sin embargo, aquí en Mesoamérica han sido las formas de uso muy similares para los grupos de México y de Mesoamérica. Más o menos han utilizado el tabaco pues en un mismo grado, se podría decir, y con diversidad de usos. De hecho, se considera que es una de las plantas que más usos tiene o diversos usos, y también ha tenido diversas formas de empleo. Pues la forma que primero se nos viene a la cabeza es el fumar el tabaco, ¿no? Pero no ha sido la única y creo que tampoco la principal. Ha habido diversas formas de uso, como lo mencioné, con distintos fines, ¿no? Por ejemplo, ha tenido usos medicinales, terapéuticos, pero también pues rituales, ceremoniales. Y creo que también recreativos, ¿no? Creo que sí ha habido algunos grupos que usaban el tabaco recreativamente también, si se podría llamar así, ¿no? Recreativamente. Pues también con diversas formas de empleo, ¿no? Por ejemplo, sí se fumaba, también se masticaba, se chupaban las hojas también, como emplasto, como enemas. Se dice que también se inhalaba. Aquí hay pocos registros que mencionan que se inhalaba el polvo muy fino de tabaco de hoja verde, pero sí se llega a mencionar que también se inhalaba este polvo. Y bueno, entre los usos principalmente era terapéuticos, nos vamos a enfocar ahorita en ese uso. Era contra el dolor. De hecho, algunos grupos, bueno, se dice que entre los mayas y nahuas, de aquí de México, le llamaban el señor de las dolencias, porque dentro de sus principales usos, si no es que el principal, era contra el dolor, ¿no? Todo tipo de dolores: dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de huesos, para bajar la temperatura también, para afecciones estomacales, entre muchos otros. Y respecto a otro tipo de usos que, bueno, desde la antropología llaman mágicos religiosos, pues como ofrenda, pues como lo mencioné, también se fumaba, se elevaba como lo que ahora llaman elevar el rezo, ¿no?
Antes pues también se quemaban las hojas, se adivinaba también con el humo del tabaco o con la forma en la que se quemaban las hojas en el fuego, se adivinaba, ¿no? Para protección también se quemaba el humo en la casa, ¿no? Para proteger, para que se fuera el mal, para que se fuera la enfermedad, entre muchos otros usos. Hay una vertiente importante que has mencionado, Pau, y que pues me parece que también se ha desdibujado, ¿no? En los usos cotidianos del tabaco. Y perdón, esta mezcla, esta combinación entre el uso terapéutico y el uso también ritual, ¿no? Y en este momento, pues pareciera que los usos cotidianos del tabaco, pues como bien lo has señalado, solamente es a partir de fumar un cigarro y listo, ¿no? Pero, ¿cuáles de estos registros históricos que tú has encontrado y que ahora nos has presentado de una manera muy vasta, se conservan actualmente en diferentes comunidades del país, sobre todo en las que tú has podido convivir? Pues sí se han conservado varios usos y formas de empleo. En la actualidad, bueno, hay registros, ¿no? Tanto en códices como en vasijas también, en la cerámica, en estelas, registros de informantes europeos que desde la colonia hasta, no sé, a lo mejor 100, 200 años después, registraron usos sobre el tabaco, tanto aspectos medicinales, terapéuticos como rituales, y que a la fecha algunos grupos como los mazatecos de Huautla de Jiménez, los nahuas de Guerrero, nahuas de la Huasteca, bueno, diversos grupos a la fecha siguen conservando prácticas, ¿no? y formas de preparación, de empleo, como igual lo usan para dolores de cabeza, dolores de oídos, dolores de muelas, dolor de cuerpo. Y bueno, respecto a la forma de preparación y de empleo, hay una muy particular que está mostrada en algunos códices y también en registros históricos, que es el tabaco en polvo, que no es muy conocida esta forma. Actualmente, pues tenemos más en la mente y se usa también más el tabaco en hebra, el tabaco en hojuela, la hoja de tabaco seca, ¿no? Que es de color marrón. Esa es la que pues todo mundo tenemos en mente y conocemos, pero también ha habido otras formas, ¿no? Como les mencionaba, el tabaco en polvo, que es un tabaco, se hace a partir de la hoja fresca, se muele, se combina con otros elementos, primordialmente con cal, pero también llega a integrarse otros elementos como el ajo o la ruda. Se hace esta mezcla, se hace una pasta, se deja secar y se genera a partir de esto un polvo. Este polvo se guarda para cuando se necesite. De hecho, bueno, en la comunidad de Huautla de Jiménez es muy fácil encontrar la planta de tabaco. Entonces, pues comúnmente la gente, casi en cada familia, prepara su propio polvo de tabaco, que ellos le llaman pisiete o San Pedro, pero que antiguamente también se llamaba o se nombraba como Teneyetl. Y bueno, se guarda y se utiliza pues para los niños, y como mencioné ya, algunos usos medicinales terapéuticos, pero también para protección, para que vaya bien, para que vaya bien en el negocio, para distintas pues sí, formas de uso. Interesante esto que nos compartes, Paulina, porque de muchas maneras nos hace ver otras formas y también concepciones desde las que el ser humano ha podido tener contacto con lo que le rodea, en este caso, pues justamente la planta del tabaco. Sin embargo, ¿cómo podemos entender, desde las investigaciones también que tú has hecho, cómo el paso de esta concepción de ser a ser, es decir, del ser humano al ser de la planta, se fue transformando hasta llegar hoy en día
a un ámbito en el que más bien se concibe no como otro ser, sino como un producto que se puede comercializar, que se puede vender, que se puede utilizar, y más bien entonces pues se ha transformado una visión de respeto, de donación, de reciprocidad, de integración o de integralidad del ser humano con ese entorno, a más bien un entorno que puede estar a servicio del ser humano. Pues el tabaco ha atravesado por un proceso histórico pues muy curioso, ¿no? Tanto acá en México o en América como en Europa. Entonces, bueno, ese proceso histórico que ha tenido sobre todo en Europa ha justamente traído esta parte de volver al tabaco, de tenerlo en una visión como una deidad, como una planta sagrada, a volverlo un objeto lucrativo. Entonces ya no se ve justamente como una planta o un ser que auxilia al ser humano de distintas maneras, sino simplemente como un objeto con el cual se puede lucrar, se puede modificar genéticamente, se le puede aplicar venenos hasta enfermar a las personas, ¿no? Y justamente pues esa es la transformación que ha tenido. Antes era una planta que curaba, ¿no? Que justamente como algunos pueblos todavía conservan, pues era una planta para traer bienestar y salud, ¿no? Ahora es un objeto con el que se enferma a la gente y se enferma pues también a los suelos, al ambiente, ¿no? Por todo lo que se le aplica. Entonces, pues sí, se ha cambiado esa visión del tabaco que conservaban o que mantuvieron los pueblos originarios desde milenios, pienso yo, tal vez desde que se domesticó, vieron muchos beneficios, propiedades, ¿no? Atributos en esta planta o en estas especies, y es por ello que considero que se empezó a domesticar, ¿no? Vieron algo bueno en esta planta, algo que los seres humanos necesitaban, que podían, pues sí, tomar de la planta, pero no como ahora lo hacemos, ¿no? Sino, pues antes sí se conservaba una cosmovisión, una forma de cultivarlo, a lo mejor hasta una forma, pues de prepararlo, de cortarlo, ¿no? Por ahí escuché también que el tabaco se corta cuando es de noche, ¿no? O muy temprano, porque es una planta caliente. Entonces, hasta eso, ¿no? ¿En qué momento se corta la planta? ¿Cómo es que se corta la planta? A lo mejor se le habla a la planta. O sea, muchas cosas que giran en torno al tabaco y que ahora, pues, se ha perdido justamente por, como lo comenté, este proceso histórico. Ojalá tengamos oportunidad de comentar o reflexionar un poco más sobre este proceso, ¿no? Que nos ha llevado a lo que ahora es, ¿no? El tabaco, que es verla como, ni siquiera la imaginamos como una planta, simplemente imaginamos un objeto, ¿no? Y ese objeto es un cigarro, ¿no? Ya ahora el tabaco se ha transformado en eso, en un cigarro, en un objeto lucrativo y nocivo para la salud. Interesante lo que nos compartes, Paulina, una serie de reflexiones que nos invitan también a pensar en el uso que hacemos de diferentes elementos, no solamente en este caso del tabaco, sino también en propias condiciones de vida que tenemos, los alimentos, la ropa que vestimos, los artefactos que rodean nuestro hogar, nuestro ámbito laboral. Y bueno, esto nos pone en una perspectiva interesante, ya que nos hace considerar incluso cómo tiene un fuerte impacto, una trascendencia pues sustancial, el hecho cosmovivencial, el hecho cultural, el aspecto, digamos, incluso espiritual que puede acompañar una práctica, y cuando se corta de tajo esa relación, entonces nos lleva más bien a situaciones pues no tan benéficas en el ámbito de salud. Vamos a seguir dialogando con Paulina acerca de este tema, las dimensiones rituales del tabaco, y regresamos a Conexiones. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM, y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad.
Lo primero que hace la persona que se dedica al proceso de la extracción del aguamiel y el pulque se conoce como tlachiquero. En mazahua se llama afu. Otra vez te lo repito, en lengua mazahua, afu. Afu es el término en lengua mazahua para referirse al tlachiquero. El tlachiquero es una palabra de la lengua náhuatl. Entonces lo primero que hace el tlachiquero es tener una herramienta, ¿no?, que se llama capador. Entonces tiene una parte metálica, puntiaguda, y puede tener el mazo que es de madera y la punta de metal, o puede ser metal todo, ¿verdad? Y entonces lo que hace el tlachiquero es ir a capar un maguey que ha elegido, ¿verdad?, que le pueda producir aguamiel. Lo capa, ¿verdad?, hace una cruz ahí donde va a capar, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Trata de llegar al corazón del maguey. Una vez que ha capado el maguey, interrumpe su proceso normal de desarrollo y deja ahí lo que ha manipulado, secuelas de pedazos de maguey, y lo deja ahí 1 mes y medio en lo que fermente. Pasa el tiempo, ya lo pone a trabajar, busca una oquedad, ¿no? Es como un hoyo, una base, ¿verdad? Y empieza como el proceso de raspado, le mueve ahí este hoyo y va sacando como partes del maguey, y pues esa práctica lo hace tanto la tarde y la mañana para poco a poco producir algo de aguamiel, ¿no? Y una vez que han pasado los días, todos los días lo hace, ya tiene ahí como el aguamiel, lo succiona. Hay 2 tipos de succión, con el aguacote, con el acocote, succiona el aguamiel, lo deposita en una bolsa de piel que se llama la bota. Esa es una forma, ¿no? Ahora una forma más moderna es que a través de un jarrito de barro va y saca el aguamiel, lo deposita en una cubeta o en un jarro, lo lleva ya en la casa, pues ya tiene ahí como un pie, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que el aguamiel, que son azúcares, se convierta en pulque? Pues bueno, pues son floras bacterianas que metabolizan los azúcares para producir alcohol. Y ahí vierte el aguamiel ahí en ese lugar, en una barrica, donde ya está la flora bacteriana del pulque. Lo puede conseguir entre sus vecinos. Oye, pásame un pie, le llaman pie, y ese pie de producción de pulque, ¿no?, contiene bacterias que van a metabolizar los azúcares del aguamiel y para producir el pulque, ¿no? Y entonces así es como el proceso. Entonces se vierte el aguamiel ahí en el pie que le llaman, que es una barrica, es un jarro, lo dejan ahí, las bacterias empiezan a metabolizar los azúcares y sale la espuma, ¿no? Rico. Entonces hay diferentes tonalidades de pulque: dulzón, amargo y fuerte. Ese es el pulque. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Muchas gracias por seguir en Conexiones, ya estamos de vuelta. Les recordamos, estamos platicando sobre algunas dimensiones, no solo rituales, sino algunas dimensiones distintas de apreciación, de uso, de relación con el tabaco, y para ello se encuentra con nosotros Paulina Pelayo. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido en esta emisión, Pau. Yo quisiera también que platicaras ahora un poco sobre la iniciativa
que a título personal, que en relación con un montón de otras personas, comunidades, esta inquietud que has cultivado a propósito de una perspectiva distinta del tabaco, que nos platicaras un poco de ese proyecto y la importancia que tiene como un elemento de difusión de otras formas de concebir esta planta, porque es importante pensar en la actualidad nuestra relación con el tabaco desde esta otra mirada y qué estás haciendo para impulsar esta otra perspectiva. Bueno, aquí sí es como una cuestión bien personal, ¿no? Porque, pues justamente yo conocí el tabaco desde los 15, bueno, no el tabaco, más bien el cigarro, desde los 15 años. Yo empecé a fumar a esa edad y fumaba muchísimo, pero al entrar a un grupo de danza, fue ahí que vi, y bueno, también en el temazcal fue que vi otra forma de acercamiento al tabaco que yo jamás había escuchado, ¿no? Y tampoco conocía. Entonces ahí fue, la verdad fue algo sorprendente para mí porque jamás había escuchado pues algo parecido, ¿no? Ni sabía de este tipo de prácticas, ¿no? Donde se comparte el tabaco con todas las personas para pedir permiso, ¿no? Para presentarte. Entonces, pues sí fue una gran sorpresa y bueno, pues ahí fue que empecé a utilizar el tabaco de una manera distinta. Pero creo que donde cambió más fuertemente mi relación con el tabaco fue cuando conocí la planta. Una amiga me obsequió una planta, más bien fueron un par de plantas de tabaco y bueno, al principio no fue como muy trascendente, ¿no? En mi vida. Las planté y bueno, vi cómo crecían, la verdad no las cuidaba, no les tomaba mucho interés, pero después empecé a utilizarlas de las hojas que yo veía ahí ya medio secas, empecé a cortarlas y a utilizarlas justamente para el temazcal y para la danza, ¿no? Entonces ahí dije, no, pues qué bonito, ¿no? En lugar de comprar, en primera, ¿no? Dije, en lugar de comprar, pues puedo tener mi propio tabaco. Y de ahí fue que obtuve las semillas y la verdad me costó trabajo cultivar la planta. Como son unas semillas muy pequeñas, me costó a lo mejor más de un año aprender a cultivarlas, ¿no? Intenté muchas formas y bueno, el tener esta experiencia de ver cómo crece la planta, de ver cómo se secan las hojas, de ver sus flores, de ver las semillas y de intentar cultivar la planta también, pues me dio un acercamiento distinto, ¿no? Por eso comento que a partir de este momento sí fue, pues algo que me aportó mucho, ¿no? Como pienso yo, ¿no? Como individuo, ¿no? Como el acercamiento con otro ser que en este caso es un vegetal, ¿no? Entonces, bueno, empecé a utilizar, bueno, aprendí a cultivar el tabaco, empecé a tener más plantas, empecé a utilizarlo más, ya dejé de comprar tabaco, pues para todos lados yo llevaba mi tabaco y las personas me supieron que yo tenía plantas, que yo utilizaba mi tabaco, entonces se me acercaban y me decían, ¿no tienes tabaco? Y yo, pues sí, pero es propiamente el mío el que yo utilizo, pero empecé a compartir. Y bueno, le empecé a tomar un aprecio, pues a esta planta, ¿no? Empecé a aprender otras formas de utilizarla, además de los temazcales y la danza, para otro tipo de ceremonias, como la búsqueda de visión. Con ese tabaco mío empecé a hacer mis rezos, y bueno, después, bueno, ya unos años después, conocí el polvo de tabaco y una vez que estaba muy enferma de gripe, que no sabía qué tomar y qué hacer, me sentía muy mal, pero tenía polvo de tabaco y lo utilicé terapéuticamente y de verdad yo lo sentí como una maravilla. Dije, o sea, me cortó la gripe fácilmente y muy rápidamente. Entonces dije, órale, no conocía también esta parte medicinal, ¿no? Terapéutica del tabaco. Y entonces cada vez fue más y más mi acercamiento. Y bueno, desde la parte académica, cuando entré a la licenciatura, pues en un principio, bueno, como lo comentaban al principio, estudié desarrollo sustentable en la Universidad Intercultural, pues tenía que encontrar un trabajo un tema para poder trabajar más bien.
y la verdad al principio fue un poco difícil. Yo quise trabajar desde un principio con el tabaco, porque ahí ya tenía un aprecio a esta planta. Yo dije, es una, de verdad, o sea, para mí se me hizo una maravilla, ¿no? Por las formas en las que fui conociendo los usos del tabaco y a la planta también. Entonces, en un principio, pues quise trabajar con ese tema. La verdad fue un poco difícil porque el tabaco tiene este estigma, ¿no? Como ya lo mencionamos. Entonces me decían, pero ¿para qué ese tema? O sea, ¿tú quieres hacer fumar a las personas o por qué quieres trabajar con ese tema del tabaco? Entonces, bueno, estuve acercándome con varios profesores hasta que encontré a una profesora que me dijo, sí, trabajemos con ese tema. Y bueno, trabajamos con el tema del tabaco, pues me titulé con un tema relacionado a los usos y a la propagación del tabaco. Y después, bueno, la verdad, de acuerdo a los resultados que obtuvimos, dije, es que quiero seguir aprendiendo porque aquí algo falta, algo no cuadra, algo... Estaba yo inconclusa, ¿no? En mi mente y con lo que habíamos encontrado, entonces dije, quiero saber más, quiero aprender más y saber si hay algún grupo o algunos grupos que todavía conserven tanto la forma de producir la planta, de la forma de utilizarla y pues conocimientos al respecto. Entonces, bueno, fue que surgió la oportunidad de irme a Oaxaca y ahí pude hacer un trabajo etnobotánico, etnoecológico en la Sierra Mazateca y justamente encontré lo que buscaba. Sé que no es el único grupo que todavía lo usa y que todavía tenga la planta y practique, pues sí, distintas formas con el tabaco, pero creo que es, pues no sé si de los pocos o de los muchos que aún conservan gran parte del conocimiento relacionado con el tabaco. Y bueno, también por otro lado, de manera muy particular, dije, bueno, sé algunas cosas del tabaco y de nada me sirve saberlas si no las comparto, entonces, y que las demás personas pues conozcan también, ¿no? Entonces, aparte de lo académico, que de verdad fue también una gran ayuda, ¿no? Fue un gran soporte para mi desarrollo, no solo académico, sino con mis intereses, decidí formar un pequeño proyecto que se llama Hermandad Hoja, y bueno, más bien Hermandad de la Hoja, pero en Facebook está como Hermandad Hoja. Fue porque justamente eso, ¿no? El querer difundir pues diversas cuestiones del tabaco, no solo los usos, ¿no? También la forma en la que se utilizaba antes, la visión que se tenía del tabaco, la forma de producir, saber si había gente que produjera tabaco de manera más limpia, ¿no? Sin tanto agroquímico, porque justamente utilizábamos el tabaco para ceremonias, para cuestiones terapéuticas, pero pues es un tabaco contaminado y dije, creo que esto no cuadra, ¿no? Entonces creo que sería ideal que encontráramos gente o nosotros mismos hacerlo, ¿no? Porque podemos hacerlo, producir nuestro propio tabaco, aunque sea con pequeñas plantas, pero se puede. Entonces, bueno, creo que es un tema muy amplio y muy profundo que se puede abarcar desde distintos aspectos, tanto cultural, biológico, de histórico tal vez también, ¿no? Se puede abordar desde distintas, pues, vertientes, por decir algo así, desde distintas disciplinas también. Entonces, bueno, la cuestión es que de verdad tengo un aprecio a esta planta y la he conocido pues también de distintas formas. Entonces, me parece que es una planta que ha sido muy apreciada por muchos pueblos en nuestro continente y que pues no valdría el que se perdieran todos los conocimientos y tantos aportes que pudieran tener hacia los seres humanos, ¿no? De distintas maneras. Cómo dejar perder, pues sí, estos conocimientos y estas prácticas
que considero fueron valiosas para muchísimos grupos. Entonces, bueno, esa es como la motivación, ¿no? El querer difundir, el querer conservar también las semillas, prácticas que de cultivo con el tabaco, y bueno, pues lo más que se pueda, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Pau, por toda esta reflexión. Esto me hace pensar muchísimas cosas, pero creo que lo más pertinente, incluso para dejarnos con eso en la mente dando vueltas, es aquella expresión que el profesor Enrique Dussel señalaba ya en alguno de sus textos: uno no puede saber nada de algo si no ama eso sobre lo que le interesa investigar. Pues les agradecemos mucho habernos acompañado también en esta emisión de Conexiones. Agradecemos al equipo de producción: Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Daniel González, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.